Buenas noches, espero que se encuentren muy bien. Vamos a resolver este problema de equilibrio en 3D. Nos piden que determinemos las tensiones que existen en estas cuerdas para que le demos un soporte a esta caja que tiene una masa de 100 kilos. Vamos a obtener los componentes de estas fuerzas. Vamos a empezar con la fuerza B. La fuerza B, como ustedes se pueden dar cuenta aquí, toda se encuentra en el eje X. Entonces, Fbx es igual a Fb. Por ahí hemos manejado durante las clases la siguiente fórmula. Fx es igual a distancia en x entre la magnitud de la distancia por la magnitud de la fuerza. Aquí yo ya no le pongo nada porque todo está sobre el eje x. De nada sirve, como aquí no tenemos distancia en y, no tenemos distancia en z, de nada sirve que yo ponga 2.5 entre 2.5 elevado al cuadrado, porque esto es 1. Entonces, tal cual lo evitamos. Solo nos quedaría FB. FBY sería igual a 0 y FBZ es igual a 0. No tenemos ninguna reacción, ninguna fuerza sobre el eje Y o el eje Z. Muy bien, vámonos con FC. FC, como ustedes se pueden dar cuenta aquí, toda se encuentra proyectada en el eje Y. Quiere decir que Fcx es igual a 0, Fc en Y es igual a menos Fc. ¿Por qué? Porque va hacia el lado negativo del eje Y. Lo mismo, de nada, aunque aquí tengo 2 metros, de nada me sirve colocar 2.5 entre la raíz de 2.5 elevado al cuadrado. Esto es 1. Entonces lo puedo manejar directo como menos Fc. Y Fcz, como no tiene ninguna proyección de altura, pues es igual a 0. Muy bien, vámonos con la fuerza en D. Fuerza D. Aquí sí tenemos una cierta inclinación. Entonces vamos a ver. Distancia en X. ¿A qué sería igual? En D, como este es el eje X, vamos a tener 2 metros, pero va contrario. Hacia acá son los positivos. La fuerza va hacia atrás. Entonces vamos a tener menos 2. Distancia en Y, que tendríamos. Este es el eje Y, hacia acá va la fuerza, entonces es positivo. Y estamos manejando 2 metros. Entonces, 2. Distancia en Z, tenemos una altura, esta altura. Como va hacia arriba, es 1. En este caso, la magnitud de la distancia, ¿a qué es igual? La raíz de 2 al cuadrado más 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. Esto es igual a 3. Entonces, la magnitud de FD es igual a 3, la magnitud de las distancias. Por lo tanto, f de x es igual a, no sé por qué las borré, solo las voy a mover. Entonces aquí f de x, la fuerza en x, sería igual a menos 2 sobre 3 por fd. F de y es igual a 2 sobre 3 por fd. Y f de z es igual a 1 sobre 3 por fd. ¿Vale? Ahí está. Perfecto. Ya que tenemos nuestros componentes,
vamos a hacer las ecuaciones. Vamos a empezar con la ecuación respecto al eje X. Componente de FB sería de FBX sería igual a FB más, y aquí tenemos en FC no tenemos nada, entonces sería 0 FC. Como es negativo, menos 2 tercios de FD. Y esto lo vamos a igualar a 0. Esa sería mi ecuación respecto al eje X. Vamos a hacerla respecto al eje Y. Respecto al eje Y, ¿qué me quedaría? ¿Cuánto vale FBY? 0. Entonces tenemos 0 FB. FC en Y es menos FC, entonces sería menos FC. Y sería más 2 tercios de FD. Esto lo vamos a igualar a 0. Vamos ahora con Z. El componente en Z de FB es 0. Entonces tenemos 0 FB. El componente de FC en Z es 0 más 0 FC. Y el componente en Z sería más 1 tercio de FD. Ahora, en el eje Z tenemos esta fuerza. ¿Sí? Tenemos esta fuerza que se genera por la caja. Va hacia abajo, por lo tanto es negativa. Sería menos, como nos están dando la masa, la fuerza de la caja o el peso de la caja W sería igual a los 100 por 9.81. Recuerden que la masa debe estar en kilogramos para que lo podamos multiplicar directo. Entonces tenemos 100 por 9.81, 981. Entonces, como esta fuerza va hacia abajo, aquí tendríamos menos 981 es igual a 0. Como estamos formando un sistema de ecuaciones, este término que es constante lo vamos a pasar del lado contrario de la igualdad. Si es negativo pasa positivo. Esto es igual a 981. Ahí está. Ya tenemos un sistema 3×3, donde mis incógnitas son FB, FC y FD. Vamos a resolverlo. ¿Cómo lo podemos hacer? Vamos a hacerlo con la calculadora, ¿vale? Menú alfa, menú alfa menos, tenemos sistema de ecuación, es el 1, número de incógnitas, le presionamos el 3. Vamos a meter primero esta ecuación. Este coeficiente aquí, cuando la variable digamos está sola, implícitamente es coeficiente 1, entonces vamos a poner 1. Después sería su coeficiente 0 menos 2 tercios. Igual. Y está igualado a 0. 0. Igual. La siguiente igual sería 0. Después vendría menos 1. Y después tendríamos 2 tercios. Está igualado a 0. Última ecuación. 0 en FB. 0 en FC. 1 tercio en FB. Y está igualado a 981. Le damos igual y ya están las soluciones. Esta primera columna es la variable X algebraicamente, la segunda columna es variable Y algebraicamente y la tercera columna es la variable Z algebraicamente, ¿vale? No se confundan con los planos. Entonces vamos a ver, FB es igual, FC es igual, FD es igual. Aquí nos dice que FB es 1962, estamos hablando de newtons. En Y igual 1962 newtons y en Z 2943 newtons. Y esa es la tensión
de cada una de estas cuerdas. Recuerden que si ustedes lo quieren comprobar, pues lo que hacemos es, vamos a agarrar cualquier ecuación, solo como un ejercicio de comprobación. Si ya realmente quieren hacerlo, si alguno de ustedes hace su procedimiento a mano o algo así, tendría que agarrar todas las ecuaciones, ¿sí? Para la comprobación. Aleatoriamente voy a agarrar esta de y. Voy a agarrar, de hecho tengo que agarrar x y z, pero solo les voy a mostrar cómo podían comprobar. La ecuación de y me dice multiplica 0 por fb, entonces esto es 0. Después me dice a fc pone un signo negativo, menos, ¿cuánto vale fc? 1962, más 2 tercios, multiplícalo por fd, 2943, y eso te tiene que dar 0. Vamos a ver si es cierto. Tenemos menos 1962 más, y voy a multiplicar, pongo 2 entre 3 que multiplica a 2943, ahí está, y me da 0. Entonces ya sabemos que cumple con la condición de equilibrio, ¿vale? Ustedes tendrían que agarrar x y tendrían que agarrar el z. Vamos a hacerlo, ya que estamos aquí. Ya comprobé y. Vamos a agarrar la de x, la ecuación de x. Agarramos fb, ¿cuánto vale fb? 1962. Más, me dice 0fc, entonces este término se cancela. Sería menos, sería aquí, menos 2 entre 3 por fd, que sería 2943. Y esto también me tiene que dar 0. Es prácticamente esta misma ecuación, ¿no? Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo así, miren ahora. Vamos a hacer primero la fracción. Voy a colocar 2 acá. Voy a colocar 2 tercios y lo voy a multiplicar por 2943. Lo multiplico por un menos 1 para que me dé el signo negativo y me da menos 1962. Entonces 1962 menos 1962 pues es 0, ¿vale? Ahí ya lo comprobamos. Muy bien, ya tenemos garantizado el equilibrio en x. Ahora bien, nos hace falta comprobar el equilibrio en z. Si ustedes se dan cuenta, estos primeros dos términos pues son 0. Entonces lo único que tenemos que hacer es un tercio por 2943 y esto nos tiene que dar 981. Vamos a ver, 1 entre 3 es igual a esto, lo multiplicamos por 2943 y me da 981. Entonces ya comprobamos que efectivamente estas son las tensiones que se están generando para mantener en equilibrio esta caja. Bien, vamos a hacer ahora este ejercicio. Misma situación, necesitamos obtener las tensiones de estas cuerdas que genera la caja. Vamos a ver, empezamos a descomponer fuerzas. Vamos a empezar por orden alfabético, vamos a empezar por FB. Este es el eje X, si ustedes se dan cuenta, no va hacia el lado positivo, sino va hacia el lado negativo. Entonces la distancia en X sería igual a menos 2. La distancia en Y, ¿a qué sería igual? En Y tenemos este eje y aquí tenemos este desplazamiento que solo me dice que es de un pie, entonces en Y es 1. La distancia en Z, ¿a qué sería igual? La altura, vamos a buscar altura, y en este caso la altura serían estos dos pies. Recuerden que buscamos acotaciones paralelas al eje, entonces como va hacia arriba pues sería 2, ¿no? Sacamos la magnitud de la fuerza, la magnitud de la distancia, perdón,
¿a qué sería igual? Para sacar la magnitud, sacamos la raíz de cada elemento elevado al cuadrado, ¿no? La suma. Sería la raíz de 2 al cuadrado más 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. Ahí tenemos 3. Entonces con esto ya podemos sacar sus componentes. fbx sería igual a menos 2 sobre 3 por fb. fby sería igual a 1 sobre 3 por fb. Y fbz sería igual a 2 sobre 3 por fb. En este punto fb no lo conocemos, es nuestra incógnita. Muy bien, vamos ahora con fc. fc, sacamos distancias en x. Este es el eje x. 2 va hacia atrás, por lo tanto sería menos 2. Distancia en x, menos 2. Distancia en y, ¿cuál sería? Este es el eje y. Aquí tenemos esta parte. Nos indica que son 2, como va hacia el lado izquierdo, negativo. Recuerde, en donde está la acotación es el positivo, entonces como va al lado contrario, negativo de 2. Y la altura, en este caso la altura es un pie, ¿sí? De z es igual a 1. Ahí está. La magnitud de la fuerza, 2 al cuadrado es 4, 2 al cuadrado es 4, 1. 4 más 4, 8, más 1, 9. Raíz de 9, 3. Entonces la magnitud de la distancia es igual a 3. Quiere decir que fcx es igual a menos 2 sobre 3 por fc. fcy sería igual a 2 sobre 3 por fc. Y fcz es igual a 1 sobre 3 por fc. ¿Vale? Ahí está. Ahí tenemos la fuerza. Ahora, vámonos con fd. Y fd a este punto de la materia ya la podemos sacar con la pura mirada. Con la pura mirada podemos saber cuánto vale fd. Entonces se percatan, la fuerza D toda se encuentra en el eje X. En este punto, si yo quiero sacar distancias, fd, la fuerza, mejor dicho, la distancia en X es igual a 3, la distancia en Y sería igual a 0, y la distancia en Z es igual a 0, entonces la magnitud sería 3 elevado al cuadrado, y esto es 3, ¿no? Y como la distancia en 3 es 3, tendríamos 3 entre 3 por fd, pero pues 3 entre 3 es 1, entonces por eso les comento que cuando está sobre el mismo eje ya no tiene caso que hagamos todo esto. Podemos establecer que fd, vamos a tener fdx, que fdy es igual a 0 y que fdz es igual a 0, ¿vale? Entonces ya con esto podemos armar nuestras ecuaciones. Vamos a ver. Vamos a trabajar nuestras ecuaciones. Vamos a empezar con x. La ecuación respecto de x, componente fb en x, menos 2 tercios por fb, el componente en x, perdón, de fc, menos 2 tercios por fc, el componente en x de fd, más fd, y esto tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Ahí está. Vámonos con la ecuación respecto al eje y. En el eje y, ¿qué tendríamos? Un tercio de fb, fc sería 2 tercios positivos, fc, vamos a ver, fc en y es negativo, ¿no? fc en x es negativo y en y también es negativo. Aquí ojo ahí con los signos, ¿no?
aquí es esta parte del eje Y, entonces es negativo. Entonces tendremos aquí menos 2/3 de FC. Aquí en FB, en Y, sería 1/3, ¿no? Aquí abusados. Sería más 1/3 de Y. Ah, no, pero esta es la de X. La de X sería menos 2/3, perdón. Aquí sería menos 2/3 de FC, ¿no? Y en FB es 1/3. Y aquí sería 2/3, pero negativos. Ahí está. Y no tenemos componente en Y de FD. Esto que es igual a 0. Vámonos con Z. El componente en Z de FB, 2/3. Entonces tenemos 2/3 de FB. El componente en Z de FC, que sería 1/3, más 1/3 de FC. Y el componente en Z de FD, que es 0. Entonces tendríamos 0 FD. Aquí es igual. Bueno, como ya sabemos que esta fuerza va hacia abajo y es una constante, si es negativa pasa a positiva. Ahora, aquí me están diciendo ya tal cual que es de 300 libras, que lo podemos considerar como unidad de fuerza. Entonces esto es igual a 300. Ya tenemos ahí nuestro modelo. Muy bien, vamos a resolverlo. Primer coeficiente sería menos 2/3, menos 2 entre 3. Después tendríamos igual menos 2 entre 3. Y este coeficiente que es FD, que es la variable, es 1. Está igualado a 0. La segunda ecuación, que sería 1 sobre 3, porque estamos en el eje Y, sería 1 entre 3. Después tendríamos menos 2/3, menos 2 entre 3, 0, y está igualado a 0. Pues viene 2/3, 2 entre 3, después viene 1 entre 3, 0, y está igualado a 300. Ahí está. La variable X es nuestra primera incógnita. FB es igual a 360 libras. En Y 180. Aquí sería FC, ¿no? Que es la segunda. FC igual a 180 libras. Y FD sería 360 libras. ¿Vale? Ahí tenemos este segundo problema. Bien, vamos a resolver este problema. Y aquí nos piden que determinemos la fuerza necesaria en cada uno de los 3 cables para elevar un tractor cuya masa es de 8 megagramos. Aquí debemos de recordar, digamos que la masa se mide en gramos, ¿no? En gramos. Tenemos prefijo, K significa kilo, por 10 a la 3. Entonces, cuando nosotros tenemos 1 kilogramo, significa que tenemos 1 y 3 ceros, 1000 gramos. Entonces, mega, como es una M mayúscula, tiene el prefijo por 10 a la 6. Entonces, aquí nosotros tenemos 3 y 3. Entonces, 1 megagramo sería 1 millón, ¿sí? 1 millón de gramos. 1 millón de gramos, o bien lo podemos escribir como 1000 kilogramos. Entonces aquí lo que nosotros tenemos es 8000 kilogramos.
Más o menos este problema es, yo aquí tengo una fuerza de 8000 kilogramos, mejor dicho, tengo una masa de 8000 kilogramos y después tengo los cables, ¿vale? Aquí es muy importante el sentido. Estas fuerzas las vamos a considerar que van hacia abajo. Y recuerden lo que les comentaba. El punto lo vamos a considerar en donde se unen estas tres fuerzas, ¿vale? En donde se unen estas tres fuerzas, solo que ahora, a comparación de estos ejercicios en donde la masa va hacia abajo, pues la fuerza está hacia arriba. Esas son las consideraciones que debemos tener. Muy bien. Vamos a ver. Primero vamos a calcular, vamos a pasar la fuerza. Esto sería igual a que serían los 8000 los 8000 por 9.81, 78.480, 78.480 newtons es lo que tenemos aquí, ¿vale? Entonces vamos a ver, vamos a empezar a descomponer, vamos a empezar con la fuerza B. FB, ¿qué distancia tenemos en X? Como estamos considerando aquí nuestro cero, ¿sí? Y la fuerza hacia acá abajo, recuerden ahí los componentes de fuerzas en 3D, en el eje X ¿cuánto tendríamos? ¿Cuánto avanza la fuerza? Este es el eje y avanza hasta este punto. Hasta este punto yo tengo una distancia de ¿cuánto? 2 metros, ¿ya verán? Aquí está, 2 metros, entonces la distancia en X son 2 metros. 2. Distancia en Y, ¿cuánto tendría yo en Y? Este es el eje Y. Hacia acá es positivo, pero si ustedes se dan cuenta, tenemos esta distancia, aquí. Esta distancia va hacia el lado negativo, y es de ¿cuánto? 1.25, entonces tenemos menos 1.25. La distancia en Z, distancia en Z, que sería igual, como estamos considerando que la fuerza va hacia abajo, en Z va a ser negativo, ¿vale? Eso es muy importante. Como estamos considerando que la fuerza va hacia abajo, se considera negativo. ¿Y cuánto está bajando? 3 metros. Entonces vamos a tener menos 3. Sacamos la magnitud de la distancia. ¿Cuánto sería? Tenemos raíz 2 al cuadrado más 1.25 al cuadrado más 3 al cuadrado. Vamos a manejarlo como 3.81. ¿Vale? 3.81. Vamos a ponerlo. 3.81. Ahí está. Vamos a sacar sus componentes. Vamos a ver. Fbx aquí sería igual a 2 sobre 3.81 por Fb. Fby sería igual a menos 1.25 entre 3.81 por Fb y Fbz sería igual a menos 3 entre 3.81 por Fb. Ahí tenemos los componentes de la fuerza B. Vamos a hacer ahora los componentes de la fuerza C. Vamos a colocar
distancia en X, distancia en Y, la magnitud de la distancia en Z, y distancia en Z, la magnitud de la distancia. Entonces vamos a ver cuál sería vamos con la fuerza C. Este es aquí, estamos considerando que va hacia abajo. Entonces en X, ¿cuánto tendríamos? Tenemos este punto, sería positivo porque va hacia donde está la etiqueta. Entonces en X, 2. En Y, vamos a ver cuánto tenemos en Y. Este es el eje Y, y si ustedes se dan cuenta avanza hacia acá, ¿sí? Está hacia el lado positivo, es esta distancia, entonces sería 1.25, pero positivo. Y en Z, pues como va hacia abajo, también es negativo y estamos manejando los 3 metros. Entonces, prácticamente 2. Lo único que cambió fue la distancia en Y respecto a la fuerza B. Entonces aquí sería igual 3.81. ¿Vale? Sacamos componentes. FCX sería igual a 2 entre 3.81 por FC. FCY sería igual a 1.25 entre 3.81 por FC. Y FCZ sería igual a 3 entre 3.81 por FC. ¿Vale? Ahí está. Vamos a sacar ahora los componentes de la fuerza D. FD. Aquí la fuerza D también la consideramos que va hacia abajo. Entonces en X, ¿cuánto tenemos? Tenemos este desplazamiento. Y este desplazamiento es de 1 metro, pero va contrario al eje X. Entonces la distancia en X es igual a menos 1. ¿Sí? Distancia en Y sería de ¿cuánto? De 0. ¿Sí? No tenemos ningún desplazamiento hacia acá, ¿ya vieron? Está sobre el mismo 0 aquí. Entonces la distancia en Y es 0. La distancia en Z, como también va hacia abajo, pues sería de menos 3. ¿Vale? Vamos a ver la magnitud de la distancia, a que será igual. Tendremos la raíz de 1 al cuadrado más 3 al cuadrado. Raíz de 10, que es 3.16. Vamos a dejarlo así, 3.16. 3.16, muy bien. Ahí está. Vamos a sacar sus componentes. Vamos a ponerlos aquí, si nos da espacio. Este sería f de x sería igual a menos 1 sobre 3.16 por f de y sería igual a 0, y f de z sería igual a menos 3 sobre 3.16 por fd. ¿Vale? Ahí está. Muy bien, vamos a hacer entonces ya nuestras ecuaciones. ¿Dónde las hacemos? Vamos a hacerlas aquí, a ver si no nos causa problema. Vamos a empezar con la ecuación respecto de x. Componente de x de fb sería 2 entre 3.81 por fb. Componente x de fc sería más 2
más 2 entre 3.81 por FC, más el componente en X de FD, que sería menos, entonces pasaría a ser menos 1 sobre 3.16 por FD, y esto tiene que estar igualado a 0. Vamos con la ecuación respecto de Y. Tenemos en FBY sería menos 1.25 entre 3.81 por FB. Después, respecto de Y, sería 1 más 1.25 más 1.25 entre 3.81 por FC. Y en DY no tenemos nada. Más 0, FD es igual a 0. Vamos con nuestra otra ecuación, que es la de respecto de Z. ¿Qué tendríamos? En FBZ sería menos 3 entre 3.81 menos 3 entre 3.81 por FB. En FCZ sería 3 menos 3, ¿no? Porque todas van hacia abajo. Sí, aquí también, aquí me faltó, ¿no? En Z serían los 3 negativos. Ahí está. Entonces aquí sería menos 3 entre 3.81 por FC. Menos, aquí está, menos 3 sobre 3.16 por FD. Y ahora, como quedamos, que más o menos el diagrama de cuerpo libre es, aquí tenemos esta fuerza y después se divide en 3 cables. Esta fuerza es positiva en Z, como pasaría, como negativa. Entonces esto tiene que ser igual a menos 78.480 newtons, 78.480, ¿vale? Y está mi modelo. Ahí está mi modelo. Ya lo único que tengo que hacer pues es solucionarla, ¿no? Aquí ya podemos tener FB, FC y FD. Vamos a ver. Vamos a meterlo a la calculadora. Ecuaciones simultáneas, 3 incógnitas. Sería 2 entre 3.81. Después tendríamos igual 2 entre 3.81 menos 1 entre 3.16. Igual está igualado a 0. Después sería menos 1.25 entre 3.81 sería 1.25 entre 3.81, 0 y 0. Y después viene menos 3 entre 3.81 igual menos 3 entre 3.81. Tenemos menos 3 entre 3.16 y está igualado a menos 78.480. Y esto nos da 16.611.6 newtons. En Y, sí,
55.110, 55.110.4 newtons. Y caray, ahí a ver, en X nos dio esto, en Y nos dio igual, entonces aquí en Y es lo mismo, 16.611.6 newtons. Y en Z nos da 55.110.4, 55.110.4 newtons. Y ya tenemos ahí las tensiones que se generan en este cuerpo, ¿no? Para cargar esta pequeña base, ¿vale? Bueno, pues espero con esto les haya quedado un poquito más claro el concepto de equilibrio en 3D. Cuídense mucho, estamos en contacto.